tiene más de N actividades y cada una les lleva tiempo, cada una les lleva un dato, cada una les lleva varias operaciones, de cada una, inclusive hay hartos responsables, ¿no ves? No es de la fábrica, es de ustedes, lo que ustedes están haciendo, porque cuando llegue ese informe a la fábrica va a decir, este joven aquí ha puesto que está haciendo lavado de las botellas. Y yo nunca lo he puesto a lavar botellas, va a decir el de la empresa. Este joven vino aquí a hacer almacenes, inventarios, va a decir, ¿no? Hay gente que está en almacenes, entonces todas las tareas de almacenes, de excepción de pedidos, una tarea, contar las unidades del pedido, almacenar, tomar registro de los pedidos, ¿no? Ah, sí, porque a la primera dice en dónde usted está, en qué sección, en qué área hace su pedido. Perdón, en qué área hace su práctica. Entonces tiene que coincidir eso. Usted no va a decir yo lavo botellas y hace otra cosa. Por eso están las actividades que usted hace donde le tocó realizar su práctica. A veces uno va a Coca-Cola, pero está en sección de envasado, ¿no? O en despacho, entonces tienen que poner las actividades de despacho de Coca-Cola, no la unidad de despacho de Coca-Cola, ¿no es cierto? Que es diferente despacho de Sofía, que es diferente que el despacho del supermercado, ¿no es cierto? Tiene que poner su nombre. Pues en cada punto dice, escriba apropiadamente. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que mencionar a su organización y su proceso con su nombre, ¿no? Por ejemplo, despacho de cajas, que no es lo mismo que despacho de papeles, ¿no es cierto? ¿Está bien? Muy bien. Otra pregunta. Ingeniera, una consulta más. En el punto número 3, análisis del proceso de las prácticas, solamente acá nos enfocamos en un diagrama del flujo de proceso en la línea que nos encontrábamos realizando nuestras prácticas y señalando lo que vienen a ser nuestras variables. ¿Quién le ha dicho eso? Es lo que dice acá en el punto número 3, análisis del proceso de las prácticas. Se debe realizar un diagrama o flujo de proceso para relacionar todos los puntos del listado de actividades. ¿Ha visto que no dice las tareas ni los puntos de control? ¿Ha visto que no dice eso? No dice eso. Usted tiene que hacer un diagrama de flujo o también de operaciones, sabe la diferencia, ¿no ve? ¿De qué? De donde usted está haciendo sus prácticas. Y ese diagrama tiene que estar relacionado con el listado de las actividades que ha puesto en la matriz. Entonces, ingeniera, en mi caso, como yo me encontraba enfocada en una línea, realizando lo que son tomas de variables para poder recolectar los datos y sacar información, podría poner un diagrama de flujo o un diagrama de operaciones. Como usted lo tenga visto de la mejor manera. Usted sabe, yo no sé nada, ¿no ve? Yo solamente le estoy diciendo el instrumento y usted es la que va a llenar. Y usted lo puede hacer su diagrama si quiere chiquito, si quiere grande, ¿no es cierto? Si de repente tiene pocas actividades o no tiene relación, por eso tiene que estar relacionado con la lista de operaciones que tiene su matriz. No ha dicho para los puntos de control, no dice ahí. Se está inventando usted. Así que pues le he dicho yo, lean bien el documento, por favor, lean bien y entiendan, leanlo 2 o 3 veces. Y todas las recomendaciones, jóvenes, que les he puesto, tienen que cumplirse, tienen que estar ahí. Por ejemplo, el espaciado, el negreado, las imágenes. No, este documento no viene a colores, no viene con pie de página, no viene con encabezamiento.
el índice es automático. ¿Verdad? ¿Qué más, señores? Ya me acordé de los más importantes. Y todo está relacionado en el informe. He visto en el WhatsApp, no contesté, solamente dije que lean, no sé si este grupo o el otro. Una página tiene 2 hojas. Casi que lo cuelgo a uno de esos. Como una página tiene 2 hojas. A ver, pregunten, joven. Así estaba en el grupo. A ver, pónganse a pensar lo que están escribiendo. No saben ni lo que escriben. Una página tiene 2 hojas. ¿Es correcto eso? A ver, piensen. Una hoja tiene 2 páginas. Esta es una hoja. Esta es una hoja. Esta tiene este lado y tiene este lado. No pueden preguntar una barbaridad. Ingeniera, Dígame. de mi pequeña consulta, en el punto número 4, análisis de datos, todo lo que nos salen es en el SPS, las imágenes de las gráficas, ¿la ponemos en el punto 4? ¿O Sí, señor. creamos otro punto con anexos? Porque aquí no hay en ahí el nomás, formato. ahí No, nomás, ahí nomás. ahí nomás. No puede Ok. haber gráfica, no puede haber análisis de datos si no está la tabla de los datos. Y No puede haber. respecto, Ustedes no pueden poner conclusión, se analizó la variable de producción, como así hablan, la variable de producción, y estos son los resultados. Error. Usted pone, esta es la tabla de los datos, se hizo un análisis de los límites de control, y los límites de control, como se ve en la imagen XX, hay un punto que sale o no sale, todo está controlado o descontrolado. okay. Muy bien. Otro. Ingeniera, en cada punto dice la cantidad de hojas que debe tener. ¿Es como máximo Sí, o debe señor. ser esa cantidad? No, como máximo. Ya, gracias. ¿Otra? Bueno, jóvenes. Buen día. Una pregunta. En el punto 4 que habla de los análisis de datos, nos da 5 hojas para poder presentar todo. Entonces quería saber como mínimo cuántas variables y cuántos atributos tendríamos que presentar. Yo no estoy, señorita, en su fábrica. Usted tiene que describir su proceso y sabrá cuántas variables tiene y cuántas variables ha manejado en su trabajo. Yo no sé. Yo he puesto hasta 6, 7, 8, ¿no? Y yo sé que hay más. Yo sé que hay más. No hay mínimo, niña. ¿Cómo le voy a poner mínimo a su tarea? No le puedo poner mínimo. Usted tiene más tarea, más variables. Póngalo. Así que no hay mínimo. Ya, entonces colocamos lo que entre en esas 5 hojas, ¿no? Para que no nos pasemos del límite. Sí, señora. Porque usted va a poner su tabla, va a poner su gráfica y su conclusión. Muchas gracias. Muy bien. Otra. Solamente les recomiendo que es la presentación, no tiene, ¿cómo se llama? No tiene revisión, jóvenes. No tiene revisión, por eso lo estoy recomendando, sí o sí, que se preocupen de hacerlo bien, lean bien. Lean bien, y miren cómo ustedes se inventan y me dicen aquí, les digo que lean bien. No lo leen, están en otras, están copiando. Eso que dice que los puntos de control, así yo les pedía antes, no, ahora no. Eso es copia del anterior, de las anteriores, de los anteriores semestres. Y se nota lo que es copia, se nota, no cuadra, la imagen que copian no cuadra cuando uno abre
el documento. Ya ustedes tienen que hacer un índice automático, ¿no? No se olviden. Cuando yo estoy analizando, hago un clic y tiene que llevarme esa página y revisar. ¿Qué más, jóvenes? Otra consulta más, ingeniera, que Sí, se me estaba señor. yendo. Ya. Ahí dice, a la hora de ir a presentarnos a la empresa, hay que hacer firmar una de recibido, y también dice en un CD grabado con Ya. la imagen. Dice, usted no lo leyó bien y va a leer con punto y coma, pero se lo voy a repetir. Una vez que usted va a entregar hasta el 26 y yo voy a corregir el fin de semana, tengo aquí el programa. Y le voy a devolver yo su trabajo el 28. Y ese 28 o 29, domingo 29, voy a mandar la lista con todos los trabajos que han sido aprobados, que cumplen las condiciones. Le voy a mandar esa lista a la carrera. Y la carrera lo que hace es ver si evidentemente le concedió esas prácticas. Entonces tienen que tener su carta de solicitud a mano. Entonces el día lunes por la mañana se van y ellos van a tener la lista de los nombres de las personas que tienen que recoger de la jefatura su carta de agradecimiento. Entonces van a agarrar, pero ya van a ir con su documento anillado. Tienen que llevar, los que ya están aprobados, tienen que anillar su documento así, anillar. Tienen que tener su documento anillado y ese documento, aquí bien impreso la carátula, y allá y llevan su hoja de su carta, copia de solicitud de prácticas que hicieron. ¿Para qué? Para que eso vaya a una base de datos. Un ratito, están tocando mi timbre, un ratito, por favor. Ya, jóvenes, van a disculpar, pero estaban tocando el timbre. Bueno, entonces decía, joven, no sé qué me preguntó, ya, usted cuando ya el viernes, el sábado en la noche o el domingo va a tener de vuelta su informe corregido y aprobado. Ya no, usted ya no tiene que corregir nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir imprime su documento. Lo anilla, tiene que estar bien, que cumpla las páginas, los títulos no pueden ir un título aquí y atrás el texto, no, bájelo el título y el texto atrás, ¿está bien? Acomode bonito, aprenda a presentar un informe y va a llevar su carta de solicitud de prácticas, ¿ya? Entonces llega a la oficina y le dice, a mí la profesora me aprobó, entonces allá en la oficina le van a decir, a ver, vamos a, ¿cómo se llama usted? López Ortiz Juan Marcos. Así, me mandó la lista, usted está aprobado, ya. Y le va a hacer una carta de agradecimiento, ¿de acuerdo? Va a firmar el director y hable con el ingeniero Félix. Va a firmar él y usted agarra esa carta, la de solicitud
es para que demuestre que usted ha hecho solicitud de prácticas a esa empresa y le hagan la carta a esa empresa. Entonces agarra su carta, ya firmada por el director, agarra su anillado y se va a su fábrica, donde usted ha hecho las prácticas. Le va a pedir una carta y usted le puede sacar si quiere, no sé si estarán dando con copia en la carrera, pero yo sé que solamente dan una y usted le saca fotocopia si quiere. O le pide que le haga otra copia. Entonces usted agarra el anillado que está llevando y le entrega con una carta, con una hoja, le entrega a la empresa en gratitud, en agradecimiento que le permitió hacer sus prácticas. Y le dice, por favor, me la puede sellar la copia, ¿está bien? De recibida, ya, pues sella la copia de recibida y usted se vuelve con esa copia. Y el trabajo que usted ha hecho lo tiene que tener en un CD grabado con su nombre, la empresa, así como está la carátula. Ustedes ya saben cómo se graba ese. Y con eso lo devuelven a la carrera. Lo devuelven a la carrera. Le dicen, aquí está mi copia de la carta que entregué y este es el CD. El CD tiene que quedar en la base de datos. Algunos tienen bonitos informes y quieren hacer sobre eso su trabajo dirigido. Entonces, eso queda en la base de datos. Lo ponen en la base de datos y este documento es crédito que nosotros estamos haciendo. Tenemos comunicación con la empresa y los alumnos hicieron prácticas. Esos son los documentos necesarios para los procesos de acreditación. Entonces, el que no tiene eso no puede entrar a segunda instancia, no puede dar examen de mesa, porque son los requisitos de la acreditación. Entonces, cuando ya tengan eso, normalmente a mí eso va a suceder entre lunes y martes. El lunes y martes hemos puesto la fecha. 31 ya, 30 entrega de cartas, 31 ustedes entregan el CD y la hoja sellada por la empresa de haber recibido su informe. Eso es el 31. Entonces, con eso recién se les puede dar las notas. ¿Queda algo sin explicar? ¿O sin entender? Si no entendieron, vuelvo a repetir, pero yo no voy a contestar el WhatsApp ni las llamadas, ya saben, yo les cuelgo. Estoy aquí para ayudar, para hacerles más fácil las cosas. ¿Está bien? Muy bien. Si no hay preguntas. Una consulta más, ingeniera. Dígame. En la tabla esa, la tabla 1 que nos pasó, ¿no? Donde va a estar todas las variables y demás, esa matriz. En el último punto dice especificaciones de las variables con las que trabaja en el lugar de las prácticas. Ahí tenemos que redactar un poco más. No redactar, no, nada tiene que redactar, tiene que decir lo que hace. Ahí tiene, por ejemplo, usted tiene el informe del SAP, presentación, una actividad que yo estoy imaginándome, informe del SAP. ¿Y usted en qué consiste el informe? Le estoy preguntando a usted, ¿en qué consiste el informe? Del SAP, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es hacer la producción del colchón que pasa, lo tengo que meter al SAP y producirlo, para que ya el de despacho lo descargue y lo entregue. Muy bien. Entonces, ¿qué especificación usa ahí?
especificación, ver las dimensiones del colchón. Póngala, el colchón A tiene esta dimensión, el colchón B tiene esta dimensión, el colchón C tiene, esas son las especificaciones. No tiene que redactar solamente decir. Un día usted va a producir un colchón, creo que dicen invierno, verano, verano, invierno, no sé qué, un king size, un de plaza y media, no sé cómo hacen los colchones. Entonces tiene para cada uno, tiene una especificación, ¿sí o no? Así es. Ok. ¿Entendió? Sí, sí, perfecto. Gracias. Muy bien. Ingeniera, Dígame. respecto a ese cuadro, no sé si en No es especificaciones cuadro, de es tabla. en la tabla, disculpe, la matriz, perdón. Ya. Las especificaciones de las variables con las que trabaja, ¿se refiere al rango de aceptación o si la variable No, es de... toda variable tiene una especificación. Toda variable. Por ejemplo, usted, digamos, está en agua, están trabajando con agua y el agua tiene un porcentaje de dureza, tiene un porcentaje de soluciones sólidas, tiene el pH, ¿no? Esas son las especificaciones. Usted Entonces, trabaja en una confección de camisas, ¿cuáles son las especificaciones? Las tallas, ¿no? en ese punto es si es una variable o un atributo. ¿Sí? En las actividades Lo yo que le puse... usted, sí, no necesariamente son, también hay atributos que tienen su especificación. Por porque ejemplo, en las actividades... dígame. En las actividades yo le puse actividades de instrucción, por ejemplo, para identificar las variables, ya sean de micronaje, medida, ¿De ancho, qué largo. puso? ¿Destrucción? Extrusión, no destrucción. Ah, ¿instrucción de qué, joven? Extrusión de bobinas. ¿De qué? Del material TX7003. Ponga así como me está diciendo, tiene que poner, porque si pone instrucción, hasta sacarle el intestino al chancho se llama instrucción. Okay. ¿No ve? Tiene que poner instrucción de las bobinas, de no sé qué. Ah, ahora sí. Ahora eso tiene también su especificación. Cuando usted habla así, clarito sale la especificación. ¿Qué cosa están midiendo ahí, joven? La instrucción de las bobinas se hace la verificación del ancho, del largo, el micronaje, Esas color. son las especificaciones. Esas son sus especificaciones. Ok. Por eso tiene que escribir completo. No me va a poner, pesa la materia prima, yo lo anulo eso. Eso estoy repitiéndoles clarísimo. De ahí salen los datos. Pregúnteme, estoy aquí. Pero usted me pone pesado de la materia prima, yo lo anulo. ¿Por qué? Porque puedo pesar, materia prima puede ser pollo, materia prima puede ser agua, materia prima puede ser madera, materia prima puede ser plástico. No lo sé. Y es diferente pesar pollo que pesar plástico, ¿no ve? Si usted pesa pollo, le va a dar en kilogramos, ¿no es cierto? Tantos kilogramos. El pollo debe tener el peso comercial es 2.25 kilogramos, ¿no ve? Ese es el peso comercial del pollo. Pero si va a manejar materia prima, cemento, una bolsa de cemento son de 50 kilogramos. La especificación de la bolsa de cemento es 50 kilogramos. Entonces ya no es materia, los dos son materia prima, pero yo estoy hablando, ahí me genera automáticamente la especificación. ¿Entendió, Balboa? Sí, Y genial. los demás, su pregunta es buena para todos los demás, no solamente para Balboa. Muy bien, ¿qué más? Ingeniero, una preguntita más. Dígame. En el punto 3 nos dice que hagamos un diagrama de flujo, pero al mismo tiempo también nos indica que nos indica cómo se tienen que controlar las variables de la no conformidad. ¿Dónde dice control de variable? ¿Dónde dice control de variable? Dígame. En el punto 3, mira. ¿Dice control? Dice al mismo tiempo indicar cómo se controlan estas variables. Ah, ya. ¿Cómo se controla las variables? O sea, ¿haríamos un cuadro más abajo o cómo lo haríamos? No, ahí nomás.
Usted lo que tiene que hacer es, se refiere a las variables de la matriz. ¿O está en el punto, está hablando? Ahorita lo voy a ver a qué me En el refería. punto 3, análisis. Ahorita lo voy a ver a qué me refiero, un ratito lo voy a ver, ¿ya? Por ahí te estoy diciendo mal y después lo hacemos mal y después me tratás. Ahorita, joven, ¿ya? A ver. Programa, ¿qué se llamaba el taller? Programa de informe, ¿no? No es esto. Ahorita. ¿Qué se llama el archivo? Guía informe L21. Guía informe. ¿Así se llama? Sí, así está subido en Classroom. Guía del informe. Ah, ya, aquí está. Está bien, muy bien. Ya lo vi. Vamos a ponerlo ahorita. Aquí dice joven. Compañero. Sí, lo escucho. En el punto 3 dice, al mismo tiempo indicar cómo se controlan ¿Cuál 3? ¿Cuál punto 3, joven? ¿Dónde? Ahí Aquí. Ahí análisis de proceso. ¿Ya? Ahí no dice, no hay que ceder. Al mismo tiempo indicar cómo se controlan estas variables, indicando las no conformidades que cuando usted hace no es en esta matriz, es en este punto. Cuando usted analice ya el proceso de las prácticas, cuando usted analice, tiene que indicar cómo se controlan estas variables, indicar no cómo estás controlando, indicar, se controlan las variables con diagramas, o se controlan las variables con observación, o se controlan las variables con unas medidas, o el supervisor controla al final, eso tiene que decir. ¿Está bien? Indicando las no conformidades, no es en los puntos de control, no es los puntos. Tiene que decir, en ese punto de control hacen registro de datos de las mediciones, o en ese punto más allá hacen inspecciones y los defectuosos son los que no cumplen con el peso, con el tamaño, ¿no? A eso se refiere, Jorge. Entonces las conclusiones las hacemos en cada diagrama o al final de todo. El punto 3 es separado del el diagrama es una cosa y después usted va a describir el diagrama. El diagrama solo no dice nada, tiene que describir el diagrama y ahí tiene que poner eso. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Muy bien. Yo quería terminar de mostrarles lo que se llama vamos a mostrar voy a mostrar el libro. Terminamos con ustedes militares, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿se han ido? No se han ido, no. Habíamos terminado las normas militares y habíamos dicho que Dochizomi ya se utilizaba, era un método antiguo, con la militar es mucho más completo. Y también habíamos dicho
que las otras normas que manejan las variables son las normas militares 414. Esas normas militares les dicen, no las hemos hecho porque caen en el campo, ya hemos avanzado nosotros en los intervalos de confianza. El que manejó intervalos de confianza y prueba de hipótesis podrá resolver las normas militares 414. No es nada más que voy a compartir con ustedes el libro. ¿Dónde está el libro? Aquí está, ¿verdad? Estamos en el capítulo. ¿Qué capítulo es este? El capítulo 8, estamos más allá. Vamos a ver, 200 o 342, creo que es tabla 12. Y ahí estamos las tablas. Para las militares pueden ser mucho más ventajosas que Cameron y se puede desagregar, se puede establecer diferentes planes de muestreo y Dochi-Romy ya no se maneja porque con Dochi-Romy lo que hacemos es ver los límites de la fracción defectuosa. Y ustedes con las militares pueden trabajar y ya pueden inclusive pueden entrar con solamente con el número de unidades defectuosas, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí, lo que normalmente hace para no manejar Dochi-Romy, lo que normalmente te dan este número, por decir, te dan un número de unidades defectuosas y a partir de ello te dicen, si yo acepto 3 y rechazo 6 y tengo un nivel de aceptación del 15%, ¿cuál sería el tamaño de muestra? Entonces uno a partir de eso va y se fija qué tamaño de muestra y empieza a calcular. Entonces más o menos eso es lo que hace Dochi-Romy, va dando unos valores y luego busca cómo calcular el tamaño de muestra. Siempre los planes de muestreo son sacar el tamaño de muestra, que es conocer el número de unidades defectuosas y conocer el tamaño de muestra y con eso calcular las probabilidades. Y las militares juegan mucho con esos valores. Entonces, Dochi-Romy para nosotros se está subsanado con las normas militares. Hace ese ejercicio. Y Dochi-Romy a la antigua todavía maneja algunos intervalos, que eso nosotros ya no manejamos en calidad, no nos damos intervalos, ¿verdad? Entonces hay otra política también de 0 defectos. Esto es ideal, o sea que C sea igual a 0 es ideal. Dice, normalmente dice la teoría, cuando uno busca 0 defectos, lo que va variando es la muestra, hay diferentes tamaños de muestra. Y eso hemos visto nosotros también podemos trabajarlo con las normas militares. Entonces, el muestreo de aceptación por variables es la norma militar 414. Ella maneja mucho más fácil, maneja unos valores de comparación que son más fáciles que los que nosotros hemos trabajado en los intervalos de confianza, maneja la media y la desviación. Ahí está, esta es la gráfica de la prueba de hipótesis, donde nosotros tenemos el área de confianza que está entre el límite inferior y el límite superior. Ese es el área de confianza y estos son las áreas de riesgo. Toda la prueba de hipótesis que llega a esta área se acepta, lo que está en esto se rechaza, ¿verdad? En eso consiste la norma militar 414. Entonces, solamente a calcular lo que es aquí está paso por paso, igual que en el intervalo de confianza, calcular qué cosa, las referencias tipificadas. Y estas nosotros hemos aprendido a calcular en la distribución normal, estas de aquí, ¿no es cierto? Entonces, solamente calcular esos valores y comparar. Esto es intervalo de confianza.
Muy bien. Entonces, con eso y a la ayuda de algunas tablas que son para corregir otra vez, ahí está, se calcula, porque los problemas en muestreo por variables viene con media y desviación. Los datos que manejamos en esto solamente traen media y desviación. Y a partir de eso, empezamos a calcular. Y cuando trae media y desviación, nos presenta, a veces nos da la especificación, aquí está la especificación como el índice de capacidad, y con el tamaño del lote, nosotros leemos cuáles son los niveles de significación que ya nos sirve para comparar. Muy bien, ahí está el software, ya manejamos nosotros lo que se llama el SPS para todo lo que es muestreo, y nosotros hemos trabajado más bien con qué hemos trabajado con el Excel, que es más fácil, ¿no es cierto? Que nos permite jugar los valores. Muy bien, eso es lo que faltaba explicarles, y eso va con el capítulo 3, que son intervalos de confianza. Muy bien, preguntas antes de dar el taller. En este taller, jóvenes, yo lo único que les pido, por favor, es que puedan leer bien los ejercicios, lean bien el problema y lo tienen que resolver. ¿De acuerdo? Ya. Ya, yo te voy a repetir lo que he dicho yo, y lo he dicho varias veces. Este libro trae solamente muestreo aleatorio simple. Hay un solo libro que es del 50 que trae muestreo, tiene tablas para muestreo doble, que es 2 veces hacer la misma muestra, múltiple hasta 7 veces, ¿no es cierto? Se lo he dicho. ¿Por qué el libro tiene el muestreo simple? Porque lo que acabo de decir, un doble es hacer 2 veces un simple, y un múltiple es hacer las veces 7 veces el muestreo simple. Entonces, para eso, por eso que te deja este libro solamente las tablas para el muestreo aleatorio simple. ¿Se entendió, Arce? Muy bien. Yo digo, en el examen, realice un muestreo doble. Usted tiene que hacer un muestreo simple y saca la muestra, y el muestreo doble es hacer 2 veces. Entonces, la muestra se duplica y el número de unidades defectuosas también. ¿Está bien? Claro, por eso te digo, la muestra es la misma. O sea, entras 2 veces a hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? En el tamaño de muestra, cuando vos calcules la muestra no es 200, es 400. Si es doble, ¿no? Entonces, ¿por qué se utiliza a mayor tamaño de muestra, menor error? Entonces, tu muestra sería 400 y tu C sería 4, ¿no? O si es 3 sería 6, si es 1 serían 2. ¿Preguntas? ¿Te quedó claro o no? El muestreo doble, lee el texto. El muestreo doble es hacer 2 veces un muestreo simple, dice el muestreo doble. El muestreo múltiple es hacer varias veces un muestreo simple.
Ahí está la definición, en el libro está. Página. Dice el museo doble, plan por atributos en el que se pueden tomar hasta 2 muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Aquí tenemos, esto dice, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Estoy compartiendo o no? Ya. El muestreo, la muestra 1 es 80, la muestra 2 es 80 y tienes el C es 1 y en el otro caso el C es 4. Eso quiere decir que nosotros podemos sumar y cuando se entra a la tabla, dependiendo de qué tipo de, en este caso entró con el simple, con el normal, ¿no? Con el normal, ¿no? Porque hay tabla muestreo doble, reducido, rigurosa y normal. Entonces aquí sí utiliza así la tabla. Esta tiene otra tabla que no es ninguna de las dos porque no te lo duplica el C. Debe estar con una inspección severa porque te va aumentando el 4. El número de unidades defectuosas te va a mirar, pero sí el tamaño de muestra sí es el doble. Eso sí, pero el número de unidades defectuosas puede complicarse. En el muestreo severo no es lo mismo que en el normal, que no es lo mismo que en el reducido. En ese caso tienes que entrar a manejar la tabla de muestreo doble. Hay tablas de muestreo doble. Y yo, si quieren, les puedo pasar, las tengo yo escaneadas por ahí. Hay tablas. Pero eso depende del nivel de inspección que uno maneja, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se ha duplicado, se ha ido más allá. Debe ser con otro nivel de inspección que entraba. Pero eso sí, eso quiere decir que cuando los niveles de inspección son diferentes, los C van a ir cambiando. Van a ir cambiando. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué más? Normalmente el doble se realiza en los laboratorios y muy poco se aplica porque es muy costoso, joder. Sacar 80 y si fuera con destrucción sería una barbaridad. 80 y en la primera y en el segundo 80, imagínense, va a tener que destruir 160 unidades, por decir, si fuera destructivo. No conviene hacer doble. Siempre el muestreo simple. Por eso este libro lo maneja así, como muestreo simple, porque le es más económico, no le es más sencillo. ¿Qué más, jóvenes? Se los voy a pasar si quieren los dobles, si quieren los múltiples, lo tengo por ahí. Es bueno tener, por si alguna vez les toca hacer eso. ¿Qué más? Muy bien, vamos a pasar entonces el taller.
En este momento es las 8 en punto, y lo vamos a dejar para por unos 40 minutos. Ya se fue el ejercicio. Lean bien, en ese orden le van a responder. Por favor, pongan su nombre, su registro y el grupo de examen que les tocó. ¿Ya les llegó? ¿Ya les llegó? Sí, gracias. Muy bien. Vayan trabajando y lean bien para resolver. Son 3 preguntas que tienen que realizar bien presentadas. Bueno, yo los dejo trabajando. Yo estoy aquí de